Está usted sintonizando el noticiero Buenas Noticias. Buenas Noticias. Un espacio para informarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Buenas Noticias. Un espacio para crecer espiritualmente. Quédate en sintonía, porque hoy hay buenas noticias para ti. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro noticiero Sintonizando Buenas Noticias. Estos son nuestros titulares. Estos son nuestros titulares de hoy. Impactante decisión. Me voy con el diablo. Evidencia de una conspiración exitosa. Invitado especial. Un testimonio impactante. La ampliación de estas y otras noticias a continuación en Buenas Noticias. ¿Uso Google? Google. Claro que uso Google. ¿Uso Wikipedia? ¿Internet? Yo reviso todas las diferentes respuestas y luego trato de combinarlas para hacer mi propio juicio. ¿O amigos listos? No hago preguntas sobre la vida. Es difícil contestarlas. Google o mi abuela. Yo medito o también leo. Cuando tengo una pregunta sobre la vida, lo consulto con mi familia. Aún no tengo preguntas tan importantes. Casi siempre hablo con mis padres. Hablo con mis padres, también con mi abuela. Busco las respuestas en la biblioteca, en cualquier sección ahí. No confío en las personas que me rodean. La clave es hacerlo contigo mismo. Hay cosas que debes resolver solo. Si me siento confundida, hablo con él. Y él me confunde más. Pero cuando es algo más personal, yo trato de buscarlo dentro de mí primero. Esta es la historia de un hombre que, a pesar de él mismo, es rescatado de una vida vacía y sin sentido. Cuando estás en México, tú reniegas de tu religión cristiana. No te sientes cristiano en ese momento. No, yo una vez que me voy de mi casa, mi mamá, las últimas palabras de mi madre a los 14 fue: cuando te vayas, ella pensando que yo no me iba a ir nunca, me dijo: cuando te vayas de esta casa, vas a encontrar en la calle que no vas a poder ser de uno o del otro, no vas a poder andar en el medio, de uno o del otro. Y dije: ¿de qué? ¿O de Dios o del diablo? Y yo le dije: yo me voy con el diablo. ¿Y tuviste 10 años con el diablo? Sí. Renegando de tu religión. Sí, porque, don Francisco, usted tiene que entender que en el mundo cristiano, o los creyentes, que entienden del poder de Dios, también conocen del poder del enemigo. Y yo quería utilizar, si bien yo había nacido en un lugar cristiano y entendía ese poder, quería manipularlo a mi favor. ¿Y hay algo que cambia tu vida? Hay algo que es un quiebre total. Total. Un antes y un después. Llegamos a la Ciudad de México para un evento importante de rock que auspiciaba un canal de música muy famoso. Y bueno, yo salgo a comprar unos instrumentos y bueno, somos secuestrados, somos abordados por un grupo así, comando. Y tú eras exitoso artísticamente. Artísticamente nos estaba yendo, era como que estaba llegando mi momento. Por eso, digamos, era la impresión mía. Digo, ¿por qué? ¿Por qué ahora, no? Porque era mi momento, era mi oportunidad. Después de haber tantos shows. Me están secuestrando con engaños, porque primero me dijo que era un vendedor de instrumentos, muy bien vestido el muchacho. Y yo creo en él, lo sigo. ¿Esto fue en México? En México. Y nos dirigimos hacia una zona donde, bueno, finalmente me terminan secuestrando a mí y a toda la banda. Digamos, salen 5 hombres más y bueno, nos rodean armados. ¿Y qué pasa ahí? De ahí nos llevan a Tepito. Y ahí empieza el verdadero rock and roll. Porque ahí yo dije: bueno, acá no salgo más, acá me matan. Y empiezan a hablar, querer negociar con la compañía discográfica por plata. Y van pasando las horas y yo voy viendo que esto se termina. Y ahí, recién ahí, es donde yo me acuerdo de mi mamá. De su fe, de sus oraciones. En un momento te ponen una pistola en la cabeza. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, él ya no puede negociar más y me apunta. Yo estoy todo tatuado, entonces él se sentía todo el tiempo como que físicamente yo lo agredía. No sé por qué, pero no había conexión con él. El resto de la banda no los provocaba tanto, pero a mí es como que el castigo era todo el tiempo conmigo. Entonces me apunta a la cara y me dice: ¿crees en Dios? Y yo digo, pero adentro mío pensé: ¿por qué a mí? Porque no le pregunta a todo el resto de mis músicos que son ateos, ¿por qué a mí?
Yo que escondí todo mi pasado, nadie sabía que yo había nacido en un hogar cristiano. Y encima yo era el más salvaje de todos dentro del ambiente del rock. Y entonces no sabía qué responder y de adentro del estómago me sale decirle sí. Y cuando le dije que sí me dio miedo haberle dicho que sí, que creía. Y me tapé la cara y dije, bueno, acá me voy. Y por lo contrario, esperé y cuando lo vuelvo a mirar, el muchacho me hace con el arma, me dice, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Se guardó el arma y salió de la habitación. Empezó a discutir con el resto de los secuestradores. Y ahí yo siento un cambio en mí, físico. Empecé del frío y del terror que sentía, empecé a sentir un calor y no entendía y dije, Dios está acá conmigo. ¿Por qué? No entendía por qué. Y era muy fuerte. De hecho, pasaron un montón de otras cosas más. Cuando nos están liberando, otra banda de secuestradores y narcotraficantes entran al barrio y nos quieren matar y estos mismos hombres que nos estaban secuestrando nos defienden. Una locura total. No paraba la odisea, pero adentro mío había algo muy fuerte, un calor, una energía que era totalmente, no la había vivido en mi vida. Si bien había nacido en un hogar cristiano, me había bautizado, nunca lo había sentido. Y empecé a recordar todo eso. Pero la pregunta era, ¿por qué a mí? Si yo hice todo mal y me gustó, ¿por qué a mí? Porque hay gente que hace las cosas malas y dice, no, yo hacía cosas malas y ahora me siento mal. No, a mí me gustaba, yo hacía cosas malas y me gustaba. O sea, lo que supuestamente para la religión y para la fe eran malas, a mí me gustaba. Entonces yo le decía eso a Dios. Mientras corría por esos pasillos le decía, ¿por qué a mí? Entonces, bueno, más tarde nos liberan. Logramos llegar al hotel, ahí estaba la gente, la policía, la gente de la embajada, y nadie se atemorizaron, así que nadie nos dijo nada, entramos, llegamos a la suite, y yo me arrodillo en el baño y le digo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y entra mi manager y me dice, mira, tenemos que bajar, hay que hacer la denuncia, la gente de la policía, le digo, no voy a hacer ninguna denuncia. Me dice, mira, acá hay 25 shows, no sé cómo te vas a arreglar. Y fue la primera vez, don Francisco, que empiezo a hacer otro Pablo. Y le respondí, bueno, mira, Dios se va a encargar de esos juicios. Ellos empezaron a reír de mí, bueno, ahí nos separamos como banda. ¿Volviste a tu casa en Argentina? Me tomo un avión y cuando llego están los periodistas en Argentina, pero bueno, yo les pido por favor que no me interesa hacer una nota de ese estilo. Empiezo a caminar por el aeropuerto de Ezeiza, que es enorme, lleno de gente, una multitud de gente, y en esto veo, en la puerta la veo a mi mamá. Y cuando la veo a mi mamá, yo dije, ¿qué hace esta mujer acá? Me la dejé. Los últimos gritos de mi mamá en mi casa fueron, los últimos gritos de mi mamá, ella, yo sé en quién deposité mi fe, gritaba. Y yo la escuchaba de media cuadra más o menos. Y yo dentro mío estaba orgulloso de irme. Así que la encuentro a mi mamá ahí y me quedaba esa impresión todavía, o sea, estaba mi mamá, pero me quedaba esa impresión de esa mamá controladora, esa mamá de estar educándonos constantemente, orando por nosotros. Se dedicó a nosotros, a mí y a mi hermana. Entonces, cuando la veo, no me salió a decirle, te quiero, mamá, ¿qué haces? ¿Cómo andás? No. Me salió a decirle, ¿por qué a mí? Lo que me venía preguntando hacía horas atrás del secuestro. Y ella me abraza y me dice, porque yo oré por vos por más de 15 años, y Dios hoy a la noche respondió mi oración. Y ahí la abracé. ¿Y eso fue hace cuántos años atrás? 9. 9 años. ¿Tu vida cambió? ¿Te casaste? Sí. ¿Tienes hijos? Tengo hijos. ¿Te has dedicado a la música cristiana? Sí. La verdad que Dios me regaló una vida de nuevo y yo me aferré a esa oportunidad. Si bien mi pasado me perseguía al principio, porque no es fácil. Cuando hablo con los chicos o con los jóvenes les digo, no es fácil, yo no les quiero vender que de la noche a la mañana conoces a Dios y te cambia la vida. Pero cuando conoces a Dios se abre una puerta. Y cuando vos empezás a caminar hacia esa luz, son esos pasos tuyos que vos vas dando, Él te va acompañando y ahí empieza a cambiar. Pablo Olivares tomó voluntariamente la decisión de caminar en sentido opuesto y vivir una vida desconectada de Dios. Una situación adversa y todas las circunstancias que lo llevaron a tocar fondo marcaron un nuevo rumbo en su vida. Estar lejos de Dios es estar lejos del amor, la gracia y la misericordia que jamás encontraremos en otro lugar. Caminar por esta tierra sin Dios es el error más grande que puede cometer el ser humano. Definitivamente es una pésima idea estar lejos de Dios. A continuación,
un juicio donde Dios es el implicado directo. Nombre y experiencia para el archivo. Mi nombre es James Warner Wallace, soy un detective de homicidios retirado del condado de Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. ¿Puede compartir el tema del libro con la corte, por favor? Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios incluyen la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos con el uso de pruebas de ADN? Ninguno, ni siquiera uno. Eso es popular en la televisión, pero nuestros departamentos nunca han resuelto un caso con ADN. Entonces, ¿cómo se resuelven los casos? A menudo mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy han fallecido. Perdone mi ignorancia, señor Wallace, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y consideró que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver, y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable. Y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ocular. ¿Qué es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia. Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Esto no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de que los 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. ¿Y eso incluye las declaraciones citadas por la señora Wesley en su clase? Absolutamente. Gracias, detective. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar. No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Oh, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto.
Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto. J. Wagner Wallace, quien inició su investigación como un ateo devoto para corroborar la existencia de Dios siendo un escéptico comprometido, terminó como un cristiano convencido. La evidencia encontrada en la historia y evangelios fue irrefutable para ganar este juicio. Pero sabemos que todo aquel que se acerca a Dios, así sea por curiosidad, encuentra en Él la vida. Estar solos es innecesario. Debemos resistirnos a la idea de estar lejos de Dios. Permanecer cerca de Dios no se trata de un ticket para irte al cielo cuando te mueras y dejar atrás tus culpas pasadas. Eso es parte, pero esto tiene también que ver con tu presente y tu día a día. No hay nada más emocionante y asombroso que estar caminando por la vida de la mano de Jesús y poder gritarle al mundo que es lo mejor que nos ha pasado y que ahora nos negamos a estar solos, sin Dios, sin su amor. Nuestro invitado especial esta noche es el pastor Carlos Orlando Anaya. Pastor Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro noticiero Sintonizando Buenas Noticias. Doctora Cristina, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la cordial invitación. Aquí estamos. Así es. Pastor, ¿en algún momento de su vida ha caminado lejos de Dios? Sí, claro que sí. Y no fue como un momento específico, sino un proceso que tuvo su culminación hacia mi temprana juventud, más o menos hacia el 8º grado. Comencé en ese proceso tal vez en que todos los jóvenes comenzamos de renunciar, de rechazar las creencias, lo que nos enseñaron, la fe. Pero en mi primer año de universidad terminó con una decisión radical en mi vida de literalmente hacerme enemigo de Dios, enemigo declarado de Dios. Creo que fue el resultado de frustraciones en mi vida, una familiar, de haber rogado a Dios por la construcción de mi familia, reconstrucción de mi familia o restauración de mi familia que no se dio. Y también posteriormente resultado de no haber podido cumplir un sueño que en mi niñez había abrazado, de ser sacerdote católico y de servir al Señor. Fui expulsado del seminario solamente por el hecho de que mis padres en ese momento eran ya separados y entonces no era digno de abrazar la carrera sacerdotal, la vocación sacerdotal. Y todas esas cosas creo que generaron en mí un rechazo que fue haciéndose cada vez más fuerte hasta llegar a este punto y a este momento en la universidad, donde entonces abracé la filosofía marxista, comunista, pensamiento Mao Zedong. Entonces definitivamente me hice enemigo de Dios, abracé la creencia de Marx, la religión es el opio del pueblo. Entonces me metí en todo ese cuento y me alejé definitivamente de Dios. Wow, pastor. Y en 3 frases, ¿cómo nos podría decir qué es estar alejado de Dios? Bueno, antes viviendo una vida religiosa, realmente mi percepción era la de un Dios lejano, ¿no? Él arriba en los cielos y yo aquí intentando como que Él me escuchara, como acercarme, hacer los méritos suficientes para ser digno de Él, pero había siempre la esperanza, ¿no? de una cercanía con Él, de una relación con Él. Pero cuando tomo la decisión de definitivamente apartarme de Él, de rechazarlo abiertamente, de hacerme su enemigo, yo creo que caigo como en un pozo profundo de oscuridad.
¿no? Y lógicamente muchas de las cosas que antes yo no hacía de alguna manera por miedo a Dios, ni siquiera por el temor sano bíblico a Dios, sino por miedo a Dios, que fue lo que me inculcaron mi abuelita, mi madre, ¿no? Dios lo va a castigar si hace esto. Entonces en ese momento fue darle rienda suelta a una cantidad de luchas en mi vida, de pensamientos, de deseos, de cantidad de cosas que lo van sumiendo a uno en un pozo profundo de oscuridad. Evidentemente la vida de pecado trae muchísimas consecuencias, acusación, condenación. Entonces, en primer lugar, una oscuridad en mi vida abrazando cosas incorrectas. En segundo lugar, creo que la pérdida de propósito y destino. A partir de ahí yo estaba todo el tiempo buscando, ¿no? Un sentido para la vida, un propósito para la vida, un qué hacer, para qué estoy aquí, y totalmente desorientado, ni siquiera pues la escogencia de una carrera en ese momento técnica. Luego pensando que bueno, tal vez en mi vida todo se solucionaba si encontraba la mujer de mi vida y me casaba. Todo ese tipo de cosas realmente nunca pudieron traer a mi vida sentido de destino y sentido de propósito. Entonces, resumo, un pozo profundo de oscuridad, involucrado en muchas cosas equivocadas, malas, de pecado, pero también una ausencia total de propósito y de sentido de vida que trajo a mi vida desorientación. ¿Para qué estoy aquí en la vida? ¿Para qué vivo, no? Tremendo, pastor. Me impacta eso que usted nos está diciendo. Y pensando en eso, ¿qué significaría para usted correr a los brazos de Jesús? ¿Y qué encontró y qué le cautivó para seguirle y para servirlo? Yo creo que esas dos circunstancias que mencioné y otras que hay, siempre lo empujan a uno a buscar una salida, a encontrar una salida, a encontrar algo. Yo me acuerdo que en ese proceso de crisis de mi vida y de frustración de mi vida, porque siguiendo esos postulados y esas filosofías que abracé yo posteriormente en mi tiempo laboral, me dediqué al movimiento sindical. Entonces fui un activista sindical muy fuerte, líder sindical a nivel nacional, de alguna entidad del Estado, y todo eso trajo consecuencias, ¿no? Por ejemplo, perdí mi empleo, conocí lo que es después de dar uno su vida por una causa, experimentar el rechazo, de alguna manera la traición, el olvido de la gente, y todo eso trajo mi vida a un punto de fracaso, de quiebre absoluto. Pero dentro de mí siempre había la esperanza de sí encontrar algo. Y creo que pensé en la posibilidad de volver a Dios, pero pues no sabía cómo. Yo pensaba en mi experiencia religiosa de mi niñez, pero realmente no me animaba mucho. Pero cuando empecé a escuchar del Evangelio, cuando empecé a escuchar del Señor Jesucristo, yo vi como una puerta de salida, como una oportunidad. Y entonces, vez tras vez, empecé a ser más atraído, ¿no? A ese correr hacia Dios, a ese ir hacia el Señor Jesús, hasta que finalmente comenzó un proceso de sí, voy a hacerlo, voy a ir, que también fue paulatino, no fue un asunto de una experiencia de una sola vez, sino fue un proceso de algunos meses hasta que definitivamente corrí a Él. Pero era la necesidad de vida, era la necesidad de paz, era la necesidad de encontrar sentido, propósito, destino a la vida, ¿no? Era también la necesidad de una felicidad que no había podido encontrar en toda mi vida. Excelente. Y le pregunto ahora, ¿vale la pena, ahora que ya nos ha contado esto, ir a Jesús como fuente de vida? Wow, claro que sí, vale la pena. Hay, por supuesto, muchas cosas a las que tuve que renunciar, que tuve que dejar, hay muchas cosas que tuve que enfrentar, ¿no? Una de las primeras situaciones que tuve que enfrentar fue hablar con mi familia y contarles. A mi familia, hablo de mis mayores, en ese tiempo mi abuelita, que era la persona más cercana a mí, la persona que
que yo había tenido de alguna manera como madre, como padre, en mis ausencias de madre, de padre. Entonces ir a contarle, abuelita, soy cristiano, para ella fue como el fin del mundo, no lo podía creer. Eso buscó gente que me hablara, mis tías, vinieron como a intentar hacerme ver que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Mis amigos de ese entonces, que tenían que ver mucho con todo este círculo sindical y de todo este tipo de cosas, iniciaron un bullying abierto, terriblemente abierto, cuando yo iba a visitarlos. Ya no trabajaba con ellos porque me echaron del trabajo, pero mantenía la relación, iba a visitarlos. Esto siempre lo cuento porque es una experiencia graciosa, pero muy fuerte, ¿no? Ellos, cuando yo iba llegando, se ponían de acuerdo, hacían una fila y me hacían venias y me cantaban misereres. Ahí viene San Carlos. Y, es decir, pero nada de eso, y aún las cosas a las que tuve que renunciar, yo sabía que no podía seguir siendo el mismo ni viviendo de la misma manera. Lo hice porque valió la pena. La noche que yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo tuve una experiencia que me impactó profundamente. Como le conté antes, fue un proceso, ¿no? Entonces comencé poco a poco. Las personas con las que me empezaron a hablar del Señor no perdían oportunidad para hablarme de la Biblia, para mostrarme en la Biblia, para retarme, y poco a poco yo fui cediendo. Pero la noche que yo tomé la decisión de entregarle mi vida al Señor, yo pude tener una visión interna de ver al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo, derramando su sangre, y yo podía como escuchar en mi espíritu decirle a Él: valió la pena, ¿no? Hoy estás teniendo... ¡Wow! Eso me impactó profundamente, ¿no? Saber que Él dio su vida por mí con gusto, voluntariamente, con gozo, ¿no? Que ese sacrificio, ese sufrimiento para Él valió la pena porque estaba siendo salvado. Y yo recuerdo, eso fue como a las 9 de la noche, y me dieron las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Yo no podía dormir, experimentando una paz en mi interior que nunca jamás en mi vida había experimentado. Una paz por dentro, era como si... Era increíble, era como si hubiera salido de este mundo, literalmente. Y esa paz que siempre busqué, ese sentido de vida que siempre busqué, yo lo estaba encontrando. Entonces fue realmente encontrar paz, encontrar sentido de destino, sentido de mi propósito, gozo, alegría. Yo empecé a experimentar un gozo y una alegría muy grande dentro de mí, y pude entender y comprender que el paso que había dado y todo lo que tenía que experimentar de ahí en adelante valía la pena por causa de haber ser encontrado por Él y de alcanzar y tener salvación y vida eterna. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú
apreciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Uno, estar lejos de Dios es trágico e innecesario. 2, es bueno para lo creado estar en desconexión con su creador. 3, Dios tuerce tu camino para enderezar tu corazón. Y ahora, la ñapa. La posibilidad y el desafío es tener la relación con Dios más cercana, clara y directa que puedas tener, una que te haga volver a creer que tu vida sí tiene sentido de ser, que tú no eres casualidad y que Él no permitirá que vivas como un huérfano solitario que no tiene a dónde ir. Ahora eres parte de la historia de Dios y cuanto más cerquita pases tus días con Dios, más increíble será tu historia aquí en la tierra. Ahora, el conversatorio.